¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de otro suceso muy importante en este mes, en la que la Suprema Corte valida la reforma judicial de México, donde México elegirá a sus jueces por votos populares. Los altos tribunales zanja de una vez por todas, pues todo ese conflicto de enfrentamiento que durante meses anteriores al oficialismo de la judicatura y que puso pues al país al borde de, se puede decir, de una crisis política. México elegirá a partir del próximo año a todos sus jueces por votos populares. Se trata de miles de cargos judiciales a nivel federal y estatal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCGN, pues ha cerrado definitivamente toda la posibilidad de cambiar la reforma judicial instaurada en el oficialismo con el impulso que tuvo el presidente Andrés López Obrador, y que ahora nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, como presidenta del gobierno, un proyecto de sentencias proponía pues limitar o aminorar pues la cantidad de cargos judiciales al elegir pues en urnas, pero ha sido rechazado. Este martes en pleno corte, esta decisión pone a fin la confrontación entre jueces con el partido Morena, que controla el Ejecutivo y domina arrolladoramente al Congreso. La Suprema Corte requería de uno al menos de 8 votos para aprobar el proyecto que pues limitaba la enmienda y que ponía a salvo el futuro de miles de jugadores. Mas, sin embargo, el oficialismo cortó el apoyo de in extremis en el Ministerio Magistrado de Alberto Pérez Dayán, que esta vez no acompañó a ese bloque mayoritario a la resolución, pues suponiendo un asomo a lo desconocido que va haciéndose. Fíjense en que alrededor de más de 1,700 cargos judiciales a nivel federal tendrá que ser votados en las urnas en 2 elecciones, una en el 2025 y la otra en el 2027. Serán electos jueces de los distritos, los magistrados de circuito, los magistrados de los tribunales electorales, los magistrados de tribunales de disciplinas judiciales de reciente creación y ministros de la Suprema Corte en los 32 estados que forman pues la República Mexicana. Todo esto también elegirán por voto popular a sus poderes judiciales locales con 2 comicios. Los mexicanos tendrán que decidir entre miles de candidatos a jueces en todas las materias de los tribunales, desde los más elementales de justicia familiar hasta los más especializados en lo mercantil o en las telecomunicaciones. El Instituto Nacional Electoral, INE, que estará a cargo de organizar los inéditos y complejos comicios, han presupuestado un gasto público al menos de 13,200 millones de pesos, unos 656 millones de dólares, solo para la elección del próximo año. Toda esta reforma judicial fue impulsada por el oficialismo con el argumento de que la judicatura estaba ahogada en la corrupción y en los privilegios que era necesario renovar de un tajo, en realidad de raíz. Todo este proyecto rechaza, que había sido en cierta forma rechazado el martes por la Corte y que fue elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara, proponía que solo fuese votados los jueces de la cúpula judicial, ministros supremos y magistrados electorales y de disciplina, y que los jueces de distrito y magistrado del circuito se mantuvieran sujetos a los accesos escalonados de la carrera judicial que existía en México desde hace 3 décadas. Fíjense nada más cuántos años han habido de corrupción, han habido de estar por encima de los presupuestos
de sueldos arriba de lo normal. 3 décadas son demasiado. El proyecto también señalaba que era indebida la imposición desde la Constitución Federal de un modelo o de una hoja de ruta a los estados, pues que son libres y soberanos para conformar pues sus poderes judicial y que estaban pues en realidad encapsulados. Los ministros se enfrentaron pues en largos debates técnicos sobre la Suprema Corte tiene dificultades para revisar, invalidar reformas a la Constitución. Este proyecto de sentencia, que finalmente fue apoyado por 7 de los 11 ministros, sostenía que si el Supremo mexicano es un tribunal constitucional y como tal pues puede invalidar las leyes generales que contradicen el texto de la Carta Magna. El proyecto de Alcántara señalaba que la Constitución es un conjunto de normas generales y que en determinados casos los cambios que se le hagan desde el legislativo pueden ser revisados mediante pues acciones de inconstitucionalidad, que es un recurso que promovieron tanto los partidos de oposición para controvertir pues todas esas reformas oficialistas. Además, el ministro Alcántara advertía que la enmienda judicial contradice pues las reglas fundamentales o pétreas que hacen de México una república federal y democrática cuyo poder asiste en el ejecutivo, legislativo y judicial. Su proyecto indica que la independencia del poder judicial, condición necesaria en toda democracia, descansa en las garantías básicas que la reforma morenista ha borrado de la Constitución: la inamovilidad en los cargos de los jueces, un sistema pues adecuado de acceso, la prohibición de despidos injustificados y la irreductibilidad en los salarios. Toda esta minoría en la Suprema Corte rechazó esta interpretación la ministra Lenia Batres y Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, cercanas al oficialismo, han afirmado que solo el Congreso puede modificar la Constitución y que la enmienda no puede ser revertida en altos tribunales. Se trata de una postura retomando todo ese discurso político morenista. Tanto la presidenta Claudia como los líderes del partido, que han afirmado que las reformas judiciales es una de la opresión fiel de los anhelos populares y que han refutado a la Corte por pretender estar encima del pueblo mexicano, según pues son las palabras de la mandataria Claudia Sheinbaum. Toda esta situación en la que inesperadamente las ministras del bloque oficialista se han sumado pues en último momento al ministro Alberto Pérez Dayán, que ha coincidido en que no se puede revisar el contenido de las reformas constitucionalistas pues mediante a los recursos promovidos por la oposición. No estoy de ninguna manera ajeno a las consecuencias que habrá de producir las reformas constitucionalistas, cuestionadas principalmente pues en todos los ámbitos públicos y de seguridad jurídica, en el tema de la división del poder, en los principios de la independencia judicial. Han dicho el togado, tampoco la que produciría en el ámbito personal de los juzgados esta afectación concreta pues a miles de personas que con su ejecución vendrán lastimosamente truncando los esfuerzos de la superación y los compromisos de una nación. Se espera más justa, desde luego que lo sé e incluso lo resintió personalmente. A mí también me toca. Esas fueron las palabras que, sin embargo, él dice: sostengo que existen otras vías que protegen sus anhelos que han señalado. Con la ayuda de Pérez Dayán, por 4 votos contra 7, el Supremo decidió desechar el recurso de la oposición. Los ministros ni siquiera entraron pues al estudio de fondo del proyecto de Alcántara.
pues no hay otra oportunidad para rebatir las reformas judiciales. En el futuro oficialismo aprobó apresuradamente en días recientes una nueva enmienda que declara impugnable por la vía judicial las normas contenidas en la Constitución, que es un blindaje absoluto, representando partidos de oposición que han ido señalando el gobierno, doblegando al ministro Pérez Dayán para hacerse con su voto. No hay pruebas de que esta acusación que hay a partir de hoy es una nueva realidad institucional para que nadie en México estaba pues preparado en todas estas situaciones, y las políticas y polémicas reformas judiciales de México pues se eclipsan la primera iniciativa en la que se va haciendo pues toda esta representación, en la que aquí va a tener una reforma en toda esta hoja de rutas de las zonas grises para ir adelantándose a todas las reformas que requiere México, porque es necesario que México vaya elaborando pues esos puntos en los que se tiene que resolver. No podemos permitir que se siga estando por encima de un pueblo, donde estos magistrados ganan exageradamente cantidades obscenas que ni siquiera a nivel presidencial se compara, porque ellos estaban ganando ya más que el presidente. Toda esta situación en la que se está poniendo de manifiesto que el pueblo es el que tiene que elegir a los representantes que estén, y que también vayan haciendo cambios periódicamente, porque estas personas tenían situaciones vitalicias en las que era hasta que se murieran, ¿sí? Entonces, esta situación ya no puede permanecer en la política mexicana. Que pasen un día muy agradable y nos veremos en el próximo video.